El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa de Derecho y Palabra. Hoy continuamos lo que le habíamos comentado que íbamos a hacer. Vamos a estar analizando los últimos acontecimientos políticos, las leyes, los reglamentos. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente al doctor Daniel Marte. Al doctor Daniel Marte, el Señor lo trajo de vuelta. Estuvo clínicamente desahuciado y el Señor lo devolvió, pero no trajo ninguna visión. Pero sí trajo una nueva fuerzas. Y pues, luego de un proceso de restauración lo tenemos aquí. Que Dios nos los bendiga. Gracias por sus oraciones a aquellos que lo supieron. Y hoy vamos a estar hablando de cómo él ve, y sobre todo en ese periodo que estaba reflexionando, descansando, los últimos acontecimientos en el proceso político relacionados con la iglesia y con la fe. No se vayan, continuamos en breve. Profesor Doctor Daniel Marte, ¿cómo te se encuentra? Bendecido, restaurado, con nuevas fuerzas. Honestamente, yo tengo que dar primeramente testimonio porque Dios es... Yo te voy a pedir que compartieras esa experiencia de cómo Dios te levanta. Mira, porque cuando a mí me llamaron, ya tú estabas al otro lado. Sí. O sea, mira, yo te puedo decir que luego de un fallo renal, luego de un paro cardíaco, luego de una ketoacidosis. A la misma vez. Bueno, es algo, como dijiste, o sea, yo estaba en el otro lado. Inclusive los médicos no me aseguraban. Mi sangre se envenenó. Porque tengo entendido que te abrieron, cuando te operaron encontraron que estaba la vesícula, la vesícula llena de pus alrededor, sí. Y que eso no se fue a la sangre. Sí, se fue a la sangre. Se fue a la sangre, sí. Wow. Entonces, inclusive estaba gangrenosa. O sea, que estaba podrida. Y eso fue lo que causa todo lo demás. Y estuve 7 días en intensivo en el hospital de veteranos. Pero dentro de esa situación, Dios se glorifica de una forma increíble. Porque puedo decir que fue la mano del Señor la que me levanta. Y puedo decir que simplemente Dios levanta con propósito. Dios no hace nada por casualidad. Dios, es como dijiste, o sea, no es una visión nueva, no es que Dios me dijo, Dios me habló, no vi una luz al final del túnel. Tal vez lo único que vi fue el semáforo intermitente con la luz amarilla. No fue nada de eso. Simplemente fue yo poder sentir que la mano de Dios estuvo sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mis padres. Y por supuesto sentir el amor de la iglesia, de las iglesias, sentir el amor de los hermanos en la fe. Gracias públicamente te doy a ti, porque honestamente fuiste uno que moviste cielo y tierra. Al pastor Roy, al pastor Milton Alvarado de mi iglesia, a tantas otras personas que se vieron envueltas en oración para que hoy yo pueda estar aquí dando batalla. Con más fuerzas, con más ánimo, con más ímpetu. ¿Por qué? Porque puedo ver que la iglesia de Dios, cuando se une, es poderosa. Es una iglesia guerrera. Es una iglesia que tú dices, wow, qué bueno, qué bonito es ser parte de esa iglesia. Y entonces se renuevan las fuerzas para tú luchar por lo que estamos luchando, para que esa iglesia continúe dando la batalla. Y entonces tú dices, wow, Señor, ¿qué yo puedo hacer para que la iglesia continúe en pie? Para que nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas que van conforme a tu palabra sigan dando esa batalla, porque de la misma forma que yo fui beneficiado por esas oraciones, por esa iglesia,
yo quiero que todo el mundo sea beneficiado. Tal vez no que pase por la misma situación que yo pasé, pero que hay tantas situaciones donde tantas personas se pueden beneficiar de lo que cual yo fui beneficiado. Oye, yo quiero que la gente se beneficie. Yo quiero que los pastores puedan entrar a las iglesias. Que no solamente puedan entrar a las iglesias sin que nadie los machuque. Yo quiero que los capellanes puedan entrar a los hospitales, que puedan entrar a las cárceles, que puedan entrar a los hogares de ancianos, que puedan hacer su labor. Yo quiero que todo el que pueda escuchar la palabra de Dios lo pueda hacer, ya sea en las agencias de gobierno, ya sean fuera de las agencias de gobierno, ya sea en la calle, en la plaza pública, mire donde quiera. Y yo creo que nada más con esa experiencia que yo tuve, como te dije, se me renuevan las fuerzas para yo querer hacer más de lo que tal vez yo pude estar haciendo. Pero aún no quedamos cortos. Hubo que cortos. ponerte un stop porque querías salir rápido corriendo y me metiste expresión y yo no te hice ni caso. No, usted se recupera. Déjame decirte el testimonio, Marte. Nosotros estamos en todas partes. Porque cuando vino el SOS, quien Dios me pone el corazón es a Roy. Sí. Y Roy inmediatamente me dice, yo tengo una enfermera ahí que es de mi iglesia. E inmediatamente, o sea, no hicimos nada que nosotros comunicarnos como un cuerpo. Y apareció la gente que estaba cerca de ti. Sí, sí. O sea, estaban allí y no los conocemos. O sea, que nosotros tenemos gente en todos sitios. Y déjeme decirle, hubo que meterle presión para que no se levantara. Porque a la semana ya quería, no, usted se va y descansa. Los soldados peleamos heridos. Yo, depende de la herida. Y la esposa dándome las gracias, créanme. Sí. Y públicamente yo quiero dar las gracias a mi esposa Lizzy, a tu esposa Ruth, porque mantuvo a Lizzy de pie con sus oraciones, amén, con sus mensajes, con las llamadas. También tú con las llamadas a Alicia, mi esposa. Y muchas veces nosotros podemos, mire, Juan y yo somos amigos, somos compañeros de guerra, pero también tenemos nuestras diferencias, ¿verdad, Juan? Oh. No estamos de acuerdo en todo, estamos juntos pero no revueltos. Pero aquí donde podemos ver lo maravilloso del amor de Dios, lo maravilloso de que cuando Dios nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ahí es que tú puedes ver el amor de Dios, que a pesar de las diferencias, mire, no es que sean muchas diferencias, pero las hay. Y no estamos tal vez de acuerdo en todo, ni cómo hacemos las cosas. Mas, sin embargo, cuando Dios está en el asunto, todo eso se va por la borda. Porque Dios es el que manda. Porque Dios es el que manda, exacto. Y esa es la cosa más maravillosa. Y yo puedo decir que en este camino yo he aprendido tanto, no solamente del licenciado Gao, pero he aprendido de tantas otras personas que me han enseñado muchísimo. Y miren que yo creía que yo era un maracachimba, ¿verdad? Pero no, eso es mentira. Cuando uno está al borde, nadie es maracachimba. Exacto. Sí, más sin embargo, cuando tú ves esas personas que realmente te pueden demostrar el amor, porque tú puedes hablar en lengua, tú puedes tener profecía, tú puedes hacer tantas cosas, pero sí, sobre todas las cosas es el amor. El vínculo del amor. El vínculo del amor. El maestro Pablo. Exacto. El maestro Pablo. Y entonces cuando entonces yo logro ver esas cosas, y no era que antes no las podía ver, claro que las veía, pero cuando tú las experimentas en carne propia, y entonces luego tú visualizas eso, y la gente dice, pero ¿cómo tú puedes comparar eso con el conservadurismo, con la iglesia, con la política? Es que eso es tema obligatorio, porque inclusive, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de cómo yo puedo enlazar todas estas cosas con la política, con el conservadurismo, es que inclusive dentro del tema del conservadurismo, dentro del tema de la política, nosotros podemos tener diferencias. Y inclusive es saludable que tengamos diferencias. Lo que no es saludable es que nosotros tomemos esas diferencias y las convirtamos en riñas que no tienen sentido. Es abandonar el versículo que dice que es necesaria que venga la disensión, porque en la disensión se sabe quiénes son los probados. Porque cuando tú disientes por amor al evangelio, el mismo evangelio te endereza. Exacto. Porque tú lo que haces es que estás convencido en tu humanidad, naturaleza caída, pecaminosa, que tienes la razón y contiendes. Pero cuando tú estás contendiendo para crecer, para buscar la verdad,
como dijimos, Cristo pone el orden. Y que me hiciste, mire, Daniel, pongamos por ejemplo, era viernes, estuvimos juntos en una actividad, y el sábado cuando yo me levanto, tú estás grave en el hospital. Sí. Grave. Y el lunes estás de viaje. Cuando me llamaron, yo llamé a mi esposa, mira, se murió Marte, se está muriendo, y el clamor que se levantó, Sí. y ya por la tarde tú estabas bien. O sea, esas son las cosas que hace el Señor, hermanos. Tenemos que buscar de Cristo. Amén. Amén. Aún dentro de la iglesia, esa experiencia de amor que tú tuviste, que sobrepasa el conocimiento de la palabra de Dios y la hace rema, la Amén. hace vivencia. Y ya me hiciste, hubo mucha gente que se tiró de rodillas. Sí, antes. sí, y no solamente eso, gente. como yo le comentaba, ¿verdad?, con ciertas personas que estábamos hablando hoy, cómo los mismos médicos dentro de ese conocimiento científico tienen que reconocer Que había algo más. que había algo más, que es un milagro. O sea, tú escuchar que un médico reconoce un milagro de parte de Dios, tú dices, Y te vino bien porque perdiste peso. hoy que sí que perdí prácticamente 50 libras. Wow. Sí, y te digo sinceramente, para mí, yo tengo que correlacionarlo todo, ¿entiendes? Porque entiendo que lo que estamos haciendo es parte de lo que Dios quiere para Y nuestra de vida. hecho, y nuestra amistad, la de Roy, viene como consecuencia de esta parte del ministerio que nos ha correspondido. Aquí es que nos conocemos. Sí, exacto. O sea, y eso nos da en ocasiones una oportunidad de bendecir más allá de las estructuras eclesiales, más allá de las puertas de las iglesias, y también unen oración pastores que ni se conocen. Exacto. O sea, pues tú tiendes a llamar pastores, se llamaron personas. Hubo que hacerlo de manera cuidadosa, ¿verdad? Por unas inmadureces que queremos hablar en nuestra próxima sección. Pero te damos gracias a Dios que estás de vuelta. Amén. Amén. Queremos Gracias. compartir ese testimonio con la gente que nos ve, que nos escucha, para que vean el poder y la misericordia de Dios. Saliste de un programa aquí, compartimos un viernes por la noche, al otro día estás al borde de la muerte, y a los 7 días estás de vuelta en tu casa, y aquí Amén. estás hoy con la sangre envenenada, con un ataque cardíaco y con un paro renal. Eso solo lo hace Dios. Amén. Venimos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bien, ahora vamos a la última sesión de nuestro programa y el cierre. Queremos tocar brevemente, pero con debida precisión, un fenómeno que hemos venido observando de un movimiento religioso con mucha experiencia y a la misma vez con jóvenes con poca experiencia, dándole consejos al pueblo de Dios. Tú escribiste un artículo muy bueno, ¿cómo que se llama tu página? Danielmarte.org. Y nos habla del principio de la política en el libro de Roboam, y me gustaría, por la cuestión de tiempo, que te concentraras en el contenido del consejo de los jóvenes frente al consejo de los sabios y cómo tú lo concluyes. El artículo está completo en tu página. ¿Cómo es que se llama? Sí, perdóname, este artículo se encuentra en la página lapalabrylapolítica.org. Ok, otra lapalabrylapolítica.org. Sí, porque es que yo diferencio entre lo que son análisis políticos, simplemente políticos, y los que están con política, pero que están basados en la Biblia. Porque muchas veces pensamos que la política y la Biblia como que no van mano a mano. Pues yo quiero que explique lo del concepto de Roboam, porque es algo que venimos señalando Sí. hace tiempo y que está muy vigente en los medios de comunicación. Mira, es muy importante. Yo le llamo la doctrina de Siquem. Y es el fracaso de Roboam y la necesidad existencial del Consejo Conservador en el Puerto Rico del 2026. ¿En dónde se encuentra Primera Sí, Reyes? esto se encuentra en Primera de Reyes capítulo 12. Ok. Y es importante que lo lean con mucho detenimiento. Y me pediste que yo vaya directamente aquí a Sí, porque al era meollo. mejor que la gente escuchara tu testimonio, Sí, ¿verdad? no, definitivamente. Yo creo que, y comparto eso. Mira, este es un concepto donde Roboam, ¿verdad? Su padre muere, Salomón, y entonces él toma el reinado. Y va donde los consejeros viejos, y cuando decimos viejos, la palabra que se utiliza, hay que entender
que se utiliza sekerim. Sekerim no significa solamente viejo, sino significa experiencia, trayectoria, significa que son personas que ya han pasado por unas situaciones que le han dado el conocimiento necesario para hacerse cargo de un problema o de las situaciones del reino. ¿Okay? Cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando simplemente de canas, estamos hablando de experiencia práctica, y ahí está lo importante, experiencia práctica. Y entonces él le dice, le dice ante la demanda de aliviar la servidumbre, él le pregunta, ¿qué yo debo hacer? Por parte del pueblo, ¿sabes? ¿Qué yo debo hacer para aliviar la servidumbre? Y los ancianos le dicen, mira, si hoy te haces servidor del pueblo y le sirves y le responde con buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Fíjate el consejo que le dice. Si hoy te haces servidor, fíjate el contraste. De rey a servidor. De rey a servidor. O sea, si hoy te haces servidor de este pueblo y le sirves y le responde con buenas palabras, ellos te servirán ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Se ganaste su respeto, se ganaste su amor. Pues claro, porque hubo sabiduría y misericordia. Y hubo empatía. O sea, muchas veces nos olvidamos que ese consejo parecía ser como que, oye, pero yo bajarme al nivel del pueblo. Mas, sin embargo, él como que eso no le gustó. Y va a donde los jóvenes, a sus contemporáneos. Y la palabra que se utiliza para los jóvenes es Yeladim. Y Yeladim, vuelvo, y no se refiere a palabras de jóvenes de edad. Son personas que no tienen experiencia, que no tienen la trayectoria, que no han sabido manejar situaciones complejas como los ancianos anteriores. Y eso es lo que vemos hoy en día. Vemos a jóvenes querer darle cátedra a personas de experiencia probada. Y al líder. Y al líder. Querer dirigir al líder. Exacto, querer dirigir al líder. Y da tristeza ver inclusive cómo se expresan hacia esos líderes. Pero que ellos aconsejaron. Y esto fue lo que ellos aconsejaron. Dicen, dile a ellos, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Wow. Mi padre os cargó de pesado yugo. Mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y esto parece simplemente unas frases, ¿verdad? Pero cada una de estas frases o de palabras dentro de esta frase tiene un significado, pero que bien inmenso. Porque cuando dice que su dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, es un término machista. O sea que yo soy más potente que todos ustedes. Y yo los voy a doblegar de tal forma que lo que hizo papi se queda corto. Yo voy a hacer que ustedes hagan lo que yo quiera. Como yo quiera, cuando yo quiera, como yo diga. Y el que se vaya en contra de mí deja de ser mi súbdito. Y lo voy a hacer que se hagan mis esclavos. Fíjate. ¿Y el escorpión? Porque el escorpión no es lo que la gente piensa que es el insecto. No. Algo así dicen que con algo así fue que latigaron a Jesús. Sí. Y fueron pedazos de metal con el símbolo del escorpión. Y el escorpión, de la forma que lo hicieron, era que le rasgaba, ¿verdad?, la piel a Jesús. Porque el símbolo del escorpión también es el símbolo de la traición. Por eso hay que tener cuidado. Cuando se dice el escorpión no cambia su naturaleza. Claro que no. Porque se le considera un insecto traidor. Digo, si es un insecto, animal, no recuerdo. Sí. Hay que entender una cosa, y es que cuando la palabra de Dios habla, por eso es que muchas veces me escucharán decir que la palabra es el manual de vida de todo ser humano. Y los políticos somos seres humanos, ¿verdad? Bueno, me incluí en eso de políticos, ¿verdad? Los políticos son seres humanos. Y cuando hablamos de que el manual del ser humano es la Biblia, la palabra de Dios, por eso es que tenemos que utilizar la palabra para regirnos en todas nuestras conductas.
No es que utilicemos la Biblia en un sentido estricto de gobernanza. Porque, para ganar las peleas, como dice el Señor, ahora hay ayunas para ganar tus peleas, y eso a mí no me satisface, no me agrada. Exacto. Pero vemos que le dicen, el consejo que le dan es un consejo de severidad. Es un consejo que tú haces lo que yo digo, como yo lo digo. ¿Y qué estamos viendo en el día de hoy? Estamos viendo personas dentro de partidos políticos que están siguiendo el consejo o están dando el consejo de los jóvenes. Están dando el consejo de los Yeladim. Están dando el consejo donde olvídate de lo que piensa el resto del pueblo. Tienen que pensar como nosotros. Tienen que pensar de la forma en que yo pienso. Porque si tú no piensas como yo pienso, mi dedo meñique va a ser más pesado que el lomo de ustedes y el lomo que yo les puedo imponer. O sea, lo que hizo papi se queda corto comparado con lo que yo voy a hacer. Exacto. Porque luego evaluaremos en algún otro día que Salomón era sabio, pero le metió un montón de contribuciones al pueblo. Claro que sí. Este hecho de las contribuciones va a ser la historia y ha sido la historia de la humanidad. Porque José le puso contribuciones a la gente para comprar comida y terminó quedándosele con las casas. Exacto. O sea, nosotros tenemos que leer con detenimiento. Por Nuestra gente, nuestros gobernantes ponían contribuciones fuertes. Y hay que entender una cosa bien Dice importante. que los que gobiernan se enseñorearán de ustedes. Así mismo. Y por eso es que muchas veces nosotros tenemos que mira, hay un pensador bien famoso, ¿verdad? Pablo Escobar Gaviria, que decía que el que no reconocía su historia y estaba condenado a repetirla. Claro, eso no fue Pablo Escobar Gaviria, eso fue Séneca que dijo eso. Pero esa es la importancia de tú conocer tu historia, de tú conocer tus preceptos, de tú conocer lo que realmente en lo que tú crees. Hoy estamos hablando que hay momentos de transición en la vida de la iglesia. Y yo creo que estamos viviendo en un momento de transición y un momento de ajuste, donde lo que queremos es que la iglesia esté clara de cuál es su misión y su visión frente al Estado. Que debemos empezar a buscar personas que tengan experiencia en estos procesos. Claro. Que hayan mantenido la integridad dentro de los procesos. Esa integridad significa que se han caído y se han levantado por la misericordia de Dios, que tienen cicatrices, que tienen golpes y que han aprendido del debate día a día. O sea, tú estando en esto caíste grave. Uh-huh. Yo me dio un cáncer. O sea, somos iguales que ustedes y caemos. Pero en los próximos del cierre quiero que nos des tu consejo de esta lectura, porque esos jóvenes venían también de una estrata económica específica, de una clase social. Y en la política en Puerto Rico tenemos muchas estratas sociales, no es una sola. Sí. Tenemos gente de mucho dinero, gente de poco dinero, gente que vive de su sueldo, gente que vive del mantengo. Y tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones, porque Puerto Rico es un rompecabezas social. No se vayan, continuamos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. No te muevas. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Palabra que transforma y fe que activa milagros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Malte, tu consejo. Mira, mi consejo es que tenemos que irnos un poquito para atrás, jóvenes y ancianos, ¿verdad?
y aceptar nuestra posición que se nos ha dado. No es que los jóvenes no opinen. Los jóvenes en experiencia. En experiencia, sí. Los Porque jóvenes eso en no experiencia. incluye todas las edades. Exacto, incluye todas las edades, claro. Cuando me refiero a jóvenes, por eso fue que hice la salvedad de que no estamos hablando de edades. O sea, si no tienes el bagaje de experiencia, el bagaje inclusive académico, ¿entiendes? Aunque no necesariamente significa academia, ¿verdad? Pero que seas, que te hayas instruido en el tema que quieres hablar. Mira, tómate el tiempo de educarte, aunque sea, ¿verdad?, autodidacta. Y los ancianos, cuando me refiero a los ancianos, pues a los que tienen experiencia, a los que tienen esa trayectoria, a los que han luchado, a los que están 20, 30 años en una lucha, no se les puede echar a un lado. O sea, como si ya hubiesen caducado. Y hay que entender que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y en los consejos válidos. Porque muchas veces nos estamos simplemente dedicando a dar opiniones como si mi opinión fuera válida. Y no fuera la verdad. O fuera la verdad. Y no todas las opiniones son válidas. Eso es un mal concepto que tenemos de las opiniones. De hecho, venimos de un programa donde hay 4 que pensamos más o menos igual. Y hubo en momentos, hasta nos corregíamos mutuamente. Sí. Gente de experiencia. Sí. Yo fui uno que tuve que cambiar una palabra porque usted me convenció que la había utilizado mal. Y de eso se trata, en ese tipo de consejos, en ese tipo de diálogo, en ese tipo de debate, buscando lo mejor para el pueblo. Es que hay un concepto que muchas veces se ha perdido y es el concepto de la humildad. Pensamos que yo no puedo echarme para atrás en algo que yo haya dicho porque eso significa que yo soy débil. No. La humildad dice que, la misma palabra dice que los humildes Dios los exalta. ¿Entiendes? Los humildes Dios le da riquezas. Los humildes Dios los pone en alto. Y eso como que esa parte de la palabra de Dios como que no la queremos. Mas, sin embargo, también dice que... El sabio acepta corrección. Claro. Y también dice, ¿verdad?, que antes de la caída que viene... La soberbia. La soberbia. Yo siempre aconsejo, cuando tú vengas a alguien soberbio, no pelees con él. Simplemente ayúdalo, empújalo un poquito. Sí. Porque la caída está cerca. Sí. Y entonces, pues... Digo, son en términos políticos, mi gente. No es que yo lo haga. Sí. O sea, cuando vemos mi consejo siempre será, mire, vamos a ser humildes. Vamos a saber cuál es mi posición dentro de la escala de rangos. Y dirán, pero ¿por qué dices eso? Es que por algo existe, Dios es un Dios de orden. Por algo se nos dan esos ejemplos en la palabra para que aprendamos. Aprendamos de ese manual de vida que nos ha sido regalado para que nosotros lo leamos y lo apliquemos. De nada sirve que lo leamos y no lo apliquemos. Simplemente se convierte en un libro más. Cerramos nuestro programa con una de mis frases que me causó problema. Si no sabes lo que conoces, no hables de ello. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.